Se realizan alrededor de 460.000 abortos al año en la Argentina. Son prácticas clandestinas, porque en la Argentina está penalizado, salvo algunas excepciones, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo proviene de una violación. Estamos hablando de un problema de gran magnitud. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen recursos, que tienen plata, pueden recurrir a un aborto seguro, pero en la clandestinidad. Pero es seguro. En cambio, las mujeres de sectores populares son las que arriesgan su vida y de donde surgen esos datos estadísticos que veíamos, que son alrededor de 100 mujeres por año que mueren como consecuencia de abortos inseguros y muchas más quedan con graves lesiones. A veces tienen que extirparle el útero o con algunas otras complicaciones que las dejan estériles. Y yo creo que en esto tenemos que pensar y hablar de que es un tema de mucha hipocresía, porque no es que la penalización del aborto evita o disuade a una mujer que enfrenta un embarazo inconveniente de no realizarse un aborto. Es decir, la ley no sirve para nada más que para poner en peligro la vida de las mujeres de sectores populares. Les decía que en el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres se hicieron actividades para debatir y para hablar y para poner en agenda este tema, y en el Congreso se hizo una audiencia pública justamente con organismos representantes de organizaciones de derechos humanos que planteaban la necesidad de debatir la ley. Estuvimos ahí y escuchamos a quienes hablaron en esos paneles. La despenalización y legalización del aborto es importante en la Argentina porque en Argentina existen alrededor de 500.000 mujeres que abortan cada año y esto implica un problema de salud pública, pero también de justicia social, porque las mujeres que no tienen recursos para pagar un aborto con un médico diplomado corren riesgo para la salud. El año pasado hubo 80 muertes por aborto en Argentina y alrededor de 80.000 mujeres internadas con consecuencias para su salud por este tema, ¿no? Entonces creo que en los últimos años las mujeres hemos vivido en Argentina un proceso de ampliación de derechos y este es el derecho que falta. Básicamente no disuade a las mujeres de practicarse abortos porque las mujeres se lo siguen practicando en condiciones inseguras. Es un problema de igualdad también porque pone a la mujer en una situación de desigualdad en relación al hombre, porque a la que se penaliza es a la mujer. Y es un problema también de salud pública, porque la mayor causa de mortalidad materna en nuestro país es el aborto. El conjunto de los diputados que estamos de acuerdo, que realmente es un número importante y que va en aumento, estamos impulsando, es decir, que en el momento adecuado se trate la ley. Es importante el que se hable, el que se discuta, el que se difunda, es decir, cuál es la motivación profunda y sobre la base de qué valores, es decir, que son los de la defensa de la vida y la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Cuando hemos hecho encuestas de opinión pública, la opinión pública se ha mostrado favorable al tratamiento de la ley, se ha mostrado en una mayoría no solo respetuosa de lo que el Código Penal ya marca, que es que una mujer tenga derecho a interrumpir un embarazo si su vida o su salud está en peligro o si fue violada, sino también ampliar estas causales. Dentro de esas está la sola decisión de la mujer a interrumpir el embarazo. Creo que, como siempre, hay voces de disenso que deben ser escuchadas con el mismo respeto que tienen que ser escuchadas las voces de acuerdo, pero no tengo absolutamente ninguna duda que la sociedad está lista. Yo creo que hace 30 años la sociedad argentina decidió encarar un camino de respeto y de mayor vigencia de los derechos humanos. Y en la medida que las muertes por aborto y las consecuencias que padecemos las niñas y las mujeres en nuestro país a causa de la existencia del tipo penal, impone que la sociedad se dé este debate. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados que fue firmado por más de 60 diputados y diputadas de un amplio arco político del oficialismo y de la oposición, que fue elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que establece la despenalización en las primeras 12 semanas de gestación, es decir, una ley de plazos. Más allá de ese plazo, en los casos que está vigente actualmente, que es en casos de corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en casos de violación o malformación fetal grave. Este año
es muy probable que no se discuta, no se abra la discusión porque es un año electoral y este tema incomoda. Yo creo que es tiempo, y esto el otro día Juliana Di Tulio, que asumió al frente del bloque del Frente para la Victoria, del bloque de diputados, y ella es una de las firmantes y una de las impulsoras de esta ley de despenalización del aborto, decía, bueno, hay que crear consenso para llevar este tema. Yo creo que los legisladores y las legisladoras se tienen que animar a hablar de este tema en el Congreso, que es donde se debe debatir, y que la sociedad, por supuesto, está preparada para dar este debate, porque finalmente el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, es una práctica que atraviesa la vida de las mujeres. Conocerás a alguien de alguna forma, o ayudaste, o aconsejaste, o te enteraste, y que no es algo que no nos pasa, pero de esto no hablamos. Y yo creo que lo importante es que deje de ser un delito para evitar que se pongan en riesgo la vida, y sobre todo la vida de las mujeres de sectores más vulnerables, ¿no? Muchísimas gracias, Carvajal.